nombre es Gabriela Leal Escobar, soy especialista en nutrición clínica. Laboro actualmente en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la clínica de diálisis peritoneal y también como docente en la Universidad del Valle de México. Vamos a empezar con la ponencia de tamizaje en paciente renal. Como introducción es importante mencionar que los pacientes con enfermedad renal crónica frecuentemente van a presentar un estado de malnutrición o están en riesgo de desnutrición por sus diferentes características. Esto se ve favorecido por múltiples factores como son comorbilidades, que son patologías que están relacionadas a esta enfermedad, o patologías extras como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, una diálisis inadecuada, la presencia de un estado inflamatorio y pérdida de nutrientes por el dializado. Una forma de prevenir esta malnutrición es mediante la identificación de estos pacientes que están en riesgo de desnutrición. La prevalencia de malnutrición en pacientes que están en una terapia de reemplazo, ya sea diálisis, peritoneal o hemodiálisis, es un rango de 18 a 56%. Hay que tomar en cuenta todos estos factores que están implicados en la malnutrición. Está la escasa ingesta oral, favorecida por múltiples factores, como es la anorexia urémica, por ejemplo, pérdida de la función residual, una diálisis inadecuada, que esta es medida por el KTD, pérdida de nutrientes por líquidos del dializado, y esta pérdida incrementa en casos de peritonitis, principalmente que se va a perder toxinas, que es lo que queremos, pero también se pierde albúmina, enfermedades asociadas y un estado inflamatorio que favorece la presencia de una anorexia y un estado catabólico. Existen diferentes métodos para valorar y clasificar el estado nutricional de los pacientes. Entre ellos contamos con medidas antropométricas y bioquímicas. Pero cuando se trata de un paciente renal hay que tener mucha cautela cuando vamos a interpretar estos datos. Es común utilizar el peso corporal como un parámetro. El peso corporal es la suma del compartimento muscular más del compartimento graso. En pacientes renales se presenta un gran cambio en el peso y que se evalúa tanto en tiempo y el porcentaje de pérdida de peso que se va a presentar. Esto va a considerarse como un riesgo nutricional y tenemos los siguientes parámetros. Cuando la pérdida de peso no intencional es mayor al 5% en un mes, o es mayor a un 7.5% en 3 meses, o es mayor a 10% en 6 meses, esto me va a clasificar la desnutrición y la severidad de la misma. Cuando hablamos de albúmina, es un parámetro que por lo general siempre utilizamos para evaluar el estado nutricional, pero hoy en día en el paciente renal es un parámetro de inflamación. Me habla más de morbimortalidad más que de un estado nutricional. Sus niveles en sangre se van a ver rápidamente influenciados primero por el proceso de inflamación y segundo por el estado de hidratación, ya sea un estado de deshidratación o un estado de edema. Las guías ASPE van a definir el tamizaje como un proceso que se utiliza para identificar en el paciente características que se relacionan con problemas de nutrición. ¿Cuál es el propósito de un tamizaje? Es identificar con rapidez a los individuos desnutridos o con riesgo nutricional. ¿Y cómo lo hacen? Valorando pérdida de peso, cambios en el ingesta de alimentos, presencia de una enfermedad crónica, incrementos en los requerimientos energéticos y nutricios. Se tiene por riesgo nutricional a la probabilidad de mejor o peor evolución debido a factores nutricionales y que puede verse modificado mediante una intervención nutricional. La implementación de un tamizaje me permite identificar a aquellos pacientes que se van a ver beneficiados de una terapia médico-nutricional. Bueno, es importante entender que una evaluación nutricional y un tamizaje son diferentes. Cuando hablamos de evaluación, ¿de qué estamos hablando? De un proceso sistemático que permite realizar una recolección de datos que se van a comparar y se van a interpretar. Estos datos que incluyen datos antropométricos, datos bioquímicos, datos clínicos y datos dietéticos a partir del proceso de cuidado nutricional. A partir de esto, yo analizo e interpreto estas herramientas, estos datos, y obtengo un diagnóstico nutricional utilizando la terminología que establece la ADA, actualmente la AM, con problema, etiología y signos y síntomas. Obteniendo yo un diagnóstico nutricional, voy a diseñar intervenciones nutricionales dirigidas a resolver estos problemas. Esta es una evaluación. Un tamizaje nos permite conocer si el paciente presenta o no riesgo nutricional y si es candidato a la evaluación nutricional. Es decir, primero hacemos un tamizaje, me detecta el paciente en riesgo de desnutrición y posteriormente puedo hacer una evaluación del estado nutricional. Como parte del modelo de cuidado nutricional, en la primera parte, que es evaluación del estado nutricio, vamos a empezar con tamizaje. Es el principal punto o el punto inicial. Hablando un poquito de la historia del tamizaje, este problema surgió desde los años 70, cuando se evaluó la desnutrición hospitalaria. ¿Qué encontraron? Que el 75% de los pacientes con riesgo de malnutrición al ingreso empeoraban sus parámetros durante su hospitalización. Eso generó una gran preocupación, lo que le llevó a la búsqueda de una herramienta de evaluación nutricional de cabecera para identificar desnutrición
desnutrición en pacientes hospitalizados. Fue en el año de 1982 cuando se desarrolló la evaluación global subjetiva, una herramienta de juicio clínico para identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición o con desnutrición ya establecida. Entonces se define a la valoración global subjetiva como una herramienta sencilla, una herramienta segura y de bajo costo que permite un uso generalizado y sigue siendo el estándar de oro en las herramientas de evaluación. Aquí les presento algunas herramientas de tamizaje. Cada una va dirigida a una población en específico. Por ejemplo, vamos a ver la Mini Nutritional Assessment, que esta, por ejemplo, va dirigida a pacientes geriátricos. Y así cada una evalúa diferentes puntos y cada una presenta características para poblaciones diferentes. ¿Qué características de forma general debe presentar un tamizaje? Bueno, su propósito es identificar con rapidez al paciente en riesgo de desnutrición o con desnutrición establecida, es decir, debe ser simple y rápida. Debe ser aplicable a todos o a la mayoría de los pacientes hospitalizados o que vayan a ser analizados. Debe ser confiable y válida, es decir, debemos de valorar la sensibilidad y la especificidad del tamizaje. Debe ser de fácil aplicación. No requiere un personal entrenado. Están diseñadas para incorporar solo pruebas de rutina, es decir, no deben de ser pruebas que necesitemos un laboratorio muy específico o una prueba muy específica que nos ayude a complementar este tamizaje. Y no debe ser invasiva. Debe tener una buena relación costo-efectividad. Estos puntos son muy importantes para cada herramienta de tamizaje. Hablando específicamente de sensibilidad y especificidad, es un dato muy común que vamos a encontrar en los tamizajes y nos va a servir bastante para saber qué tan bueno es el tamizaje para la población que vamos a utilizar. Una prueba o tamizaje que clasifica a cada paciente como sano o enfermo en función del resultado de la prueba, ya sea positiva o negativa. Un resultado positivo se asocia con la presencia de enfermedad y un resultado negativo con la ausencia de la misma. Es decir, si en la prueba yo la aplico y me sale positiva, quiere decir que el paciente está enfermo. En este caso lo vamos a decir enfermo como si estuviera desnutrido. El resultado de la prueba puede ser correcto, es decir, que yo al aplicar el tamizaje obtenga un verdadero positivo o un verdadero negativo, o un dato incorrecto, es decir, que obtenga un falso positivo o un falso negativo. El análisis de su validez puede obtenerse calculando los valores de sensibilidad y especificidad de la misma. Vamos a tratar de aterrizar un poquito más estos términos. Cuando hablamos de sensibilidad, ¿de qué estamos hablando? Sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, de todos los pacientes que tenemos, ¿cuántos me van a dar positivos? ¿Cuántos realmente tienen la enfermedad? Entonces, es la capacidad del test para detectar la enfermedad y por lo tanto que me dé positivo. Vuelvo a repetir, cuando me refiero a enfermedad lo estoy relacionando a desnutrición. Cuando hablo de especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo pero sano, es decir, que no tenga la enfermedad, por lo tanto la prueba va a ser negativa porque el paciente está sano. Entonces es la capacidad para detectar a aquellos pacientes que están sanos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta es una muestra, ¿ok? Y yo voy a aplicar diferentes tests y voy a ver qué resultados me pueden dar. En teoría, lo real o lo correcto es que esto que estoy marcando con el cursor son los pacientes que realmente están enfermos o que están desnutridos. Yo aplico aquí una prueba y me dice, bueno, apliqué un tamizaje y coloreo con rojo con lo que la prueba me detecta y me dice, esta parte de aquí, realmente estos pacientes están enfermos, pero también me marca este sesgo acá. Entonces yo digo, perfecto, este tamizaje me detecta correctamente a los que están enfermos. Quiere decir que la prueba es sensible, tiene una sensibilidad del 95%. ¿Por qué no tiene el 100%? Porque también me marcó acá. Especificidad también es elevada, ¿por qué? Porque no me detectó como enfermos aquellos que estaban sanos, pero no en su totalidad, sí me marcó algunos que estaban sanos como enfermos. En este caso, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Esos que están acá son los que están enfermos, o donde la prueba me da positivo, cuando yo hubiera esperado que eran los de acá. Como no detecta correctamente los enfermos, la sensibilidad es baja, es un 5%. Pero como sí detectó correctamente a los que no estaban enfermos, es decir, a los que les aplicó aquí el test les salió negativo porque están sanos, pues entonces tiene una especificidad del 5%. En este caso o en esta prueba, la prueba detecta a todos completamente como si estuvieran enfermos. A todos les dio la prueba positivo. Pues bueno, en efecto, en esta parte de aquí
sí clasificó correctamente a aquellos que estaban enfermos, por eso tiene una sensibilidad alta, pero me clasificó como enfermos a todos estos que estaban sanos, por eso tiene una especificidad más baja. En este caso, detecta aquí a los que están enfermos cuando debe haberme detectado toda esta población. Entonces su sensibilidad, o sea, la capacidad de que dé positivo es baja y su especificidad es alta. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, no me dijo que los que estaban aquí estaban enfermos, no tuvo la capacidad de darme negativa la prueba cuando realmente el paciente estaba sano. Hablando específicamente de cada una de las pruebas, vamos a mencionar, por ejemplo, NRS 2002, fue desarrollado por ESPEN, valora diferentes parámetros como índice de masa corporal, la pérdida de peso en los últimos 3 meses, disminución de ingesta, gravedad o severidad de la enfermedad de base y la edad. Es ideal para paciente hospitalizado y más de 3 puntos significa riesgo nutricional. La valoración global subjetiva, que en diapositivas más adelante la vamos a analizar a fondo, fue creada en los años 80, evalúa diferentes parámetros que no me voy a detener aquí porque los vamos a analizar más adelante. El BOOST fue desarrollado por la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral en el año 2003. Fue creada para uso comunitario, pero se puede utilizar a nivel hospitalario. Incluye aspectos como índice de masa corporal, porcentaje de pérdida de peso en los últimos 3 a 6 meses y necesidad de base. CONUT fue desarrollado en España y evalúa diferentes parámetros. Tiene una primera parte y una segunda parte. En la primera parte evalúa albúmina, colesterol y linfocitos. Y en la segunda parte, el diagnóstico de ingreso, la edad del paciente y el tiempo estimado de estancia intrahospitalaria. MST fue diseñado en Australia. Consta únicamente de 2 preguntas que evalúan la pérdida de peso en los últimos 6 meses y disminución de la ingesta de alimentos. MNA es un tamizaje y una herramienta para población geriátrica. Valora diferentes parámetros como pérdida de peso en los últimos 6 meses, alteraciones en el apetito, movilidad física, enfermedades diagnosticadas, problemas neuropsicológicos, índice de masa corporal y hábitos de alimentación. Ahora sí vamos a aterrizar todo esto en tamizajes específicos para paciente renal. Para paciente renal, actualmente los tamizajes que están permitidos o los ideales es la valoración global subjetiva y malnutrición e inflamación score, que es MIS por sus iniciales. La valoración global subjetiva, que también se conoce como SGA por sus siglas en inglés, fue desarrollada en 1987 en un hospital de Toronto. Es recomendada por la NKF como tamizaje para paciente con enfermedad renal crónica. Detecta la presencia de desnutrición, pero no el grado. Esta es la desventaja. La valoración global subjetiva es una herramienta de evaluación para determinar desnutrición o desgaste energético proteico a través de el análisis de 6 áreas claves. Es un método clínico de valoración de riesgo nutricional a través de la historia clínica y la exploración física. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Peso, apetito, problemas gastrointestinales, capacidad funcional, estado metabólico y examen físico para determinar pérdida de masa magra y de masa grasa. Con base en los resultados obtenidos de la historia clínica y la exploración física, el examinador clasifica el estado nutricional como A, B o C. A es un paciente con adecuado estado nutricional, B, sospecha de malnutrición o malnutrición moderada y C, pacientes que presentan una malnutrición severa. Aquí les pongo el ejemplo del tamizaje que se utiliza. Ese es el ejemplo de la valoración global subjetiva. La valoración global subjetiva nos permite distinguir entre pacientes bien nutridos y aquellos que están en riesgo de desnutrición o bien que tienen algún grado de esta, sin necesidad de utilizar medidas antropométricas complejas o pruebas de laboratorio extra o que sean muy invasivas, con una sensibilidad y especificidad aceptable. Ya mencionamos que son esos términos. Otra ventaja de la valoración global subjetiva es que una vez que el personal que vaya a realizar este tamizaje ya ha sido entrenado, el tiempo para realizar la DUR es de aproximadamente 9 minutos. Es por esto que la valoración global subjetiva es una prueba fácil de realizarse, es rápida, es reproducible y es gratuito para el paciente porque no implica algún costo de un parámetro o algún dato extra que necesitemos. Además que a diferencia de otras pruebas de valoración nutricional, esta es la única que evalúa la capacidad funcional del paciente. Como punto de desventaja es que destaca que la precisión o la exactitud de este tamizaje depende mucho del evaluador. Como su nombre lo dice, la valoración es subjetiva, entonces depende mucho de cómo el paciente, de cómo el evaluador va a determinar, por ejemplo, una pérdida de grasa subcutánea, ya sea como normal, leve, moderada o intensa. Eso es lo que pudiera sesgar un poquito la interpretación o la valoración del tamizaje, porque como su nombre lo dice, es subjetivo. Pero con todo ello, es un tamizaje aceptado para utilizarse en población con enfermedad renal crónica. Hablando del MIS, es una herramienta propuesta por Kalantar en el año 2001. Es un instrumento que retoma la valoración global subjetiva, utiliza los mismos parámetros, pero agrega otros 3, que es índice de masa corporal, albúmina
y capacidad de fijación de hierro. Tiene en total 10 componentes cuya sumatoria puede variar de 0 a 30. Entre mayor sea el puntaje, peor es el estado de nutrición del paciente. Tiene una especificidad del 88% y una sensibilidad del 75%, y correlaciona significativamente con el número de hospitalizaciones próximas, con mortalidad, con inflamación y con anemia. Aquí les pongo la imagen del MIS. Si ven, analiza cambio de peso, ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y comorbilidades, y a cada uno se le va dando un puntaje. En la parte 2 de examen físicos analizamos depósitos grasos, signos de pérdida de masa muscular, índice de masa corporal, albúmina y la capacidad de fijación de hierro. Al final hacemos la sumatoria de estos 10 componentes. 0 puntos es un estado de nutrición normal, de 1 a 9 puntos desnutrición leve, de 10 a 19 puntos desnutrición moderada, de 20 a 29 puntos desnutrición grave y 30 puntos es una desnutrición muy grave o gravísima. Un reciente estudio relaciona el usar el tamizaje MIS con la presencia de desgaste proteico energético y menciona que el desgaste proteico energético es una condición relacionada a la presencia de inflamación, a la presencia de anorexia y a emaciación de reservas corporales, ya sea por condiciones inflamatorias o por condiciones no inflamatorias. Una forma ampliamente descrita en la literatura para evaluar desgaste es el tamizaje MIS. Este es el título del artículo que les comento, y se analizó una muestra de 45 adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el año 2014, concluyendo que el MIS presenta una adecuada fiabilidad y validez para diagnosticar desgaste proteico energético en una población con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Entonces, como conclusión de esta presentación, me gustaría nada más que les quedara muy claro que los tamizajes que se utilizan para pacientes o población con enfermedad renal crónica es MIS y valoración global superior. Muchas gracias.